Buenas noches, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Esta noche tenemos una compañía especial, nuestra ministra Reyes Maroto, que junto con el presidente del Gobierno y el resto de candidatura nos acompañan en este pistoletazo de salida. Ya sabéis que para los socialistas siempre es un lujo, siempre es un placer encontrarnos en esta sede, participar todos juntos. Pero yo tengo que deciros esta noche una cosa. En esta tesitura, en esta misma tesitura, hasta dentro de mucho tiempo, por lo menos hasta dentro de 4 años, va a ser difícil que volváis a ver esta fotografía en campaña electoral. Va a ser difícil porque nuestro compañero y secretario general, Pedro Sánchez, va a ser el próximo presidente del Gobierno de España. Y no solo va a ser nuestro, otra vez, presidente del Gobierno, sino que además va a conformar un gobierno estable y fuerte para dar solución a los problemas a los que se enfrenta nuestro país. Por ello, quiero aprovechar estos minutos iniciales de nuestra campaña electoral para insistir una vez más en la importancia que tiene convencer con argumentos a los indecisos y la importancia que tiene esta campaña y estas elecciones. Más que nunca, durante los próximos días, todos y todas os invito a que dediquemos nuestros esfuerzos a transmitir nuestro mensaje a todo el electorado. Y no es otro que el próximo 10 de noviembre nos jugamos el futuro de España, nos jugamos el modelo de sociedad que queremos. Es fundamental, por lo tanto, convencer con argumentos a los indecisos y a las personas que están desmotivadas, fruto del bloqueo parlamentario al que hemos sufrido los socialistas durante estos meses. No votando no resolvemos ningún problema, no resolvemos ningún gobierno. No votando no apostamos ni aportamos nada nuevo. No votando nos castigamos nosotros mismos a continuar en una situación de bloqueo en la que España necesita avanzar y no retroceder como quieren las derechas y, tristemente, como quieren los partidos de izquierda. Con ese bloqueo al que han tenido el Partido Socialista durante estos meses, desde el 28 de abril, que ganamos mayoritariamente las elecciones y que se revalidaron en el 28 de mayo en la mayoría del país, tiñéndose de rojo comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso insisto en que debemos de convencer a nuestro entorno y tenemos que hablar con los ciudadanos para frenar el avance de la derecha. De esa derecha, el que, como decía, y me repito, está bloqueando y están poniéndonos en una situación endiablada, en una situación en que los más perjudicados son los ciudadanos. Comentaba estos días nuestro compañero Pau cómo aumenta la pobreza infantil en nuestro país. Necesitamos un gobierno fuerte y un gobierno estable. El gobierno de Pedro Sánchez, en tan solo 10 meses y con 84 diputados, con la compañera Reyes Maroto también, en industria, en turismo, están apostando por sacar este país adelante, por sacar la pobreza infantil, por universalizar otra vez la sanidad, como ha hecho el Gobierno, por aumentar las pensiones. Y necesitamos seguir avanzando en esa línea para tener un futuro estable para todos y para que nadie se quede atrás. Poder dotar a España, por lo tanto, de un Gobierno fuerte y estable que sepa y que sea capaz de afrontar los retos a los que nos enfrentamos. Un Brexit duro o un Brexit blando, una recesión económica o los problemas de Cataluña, animan a la derecha, animan a presentarse a los ciudadanos la derecha como la defensora de los desórdenes públicos y como la defensora de saber llevar las cuentas de nuestro Estado, como veíamos hoy en los propios debates, toda la derecha bajando impuestos y hablando de que con ellos han conseguido aumentar, mejorar la economía y salir de la crisis económica. Pero todos sabemos lo que hace la derecha cuando gobierna y a lo que nos tiene acostumbrado cuando tratan los desórdenes públicos y sus fórmulas mágicas para salir de la crisis. Los ricos más ricos y los pobres cada vez más pobres. Debemos de recuperar los derechos perdidos y cercenados durante la etapa más dura del Gobierno del Partido Popular. Aquí he visto algún alcalde, concejales, que son de alguna manera los dirigentes públicos que dan la puerta de entrada al estado de bienestar, que son los más cercanos a los ciudadanos. Y hemos visto cómo las políticas de Mariano Rajoy han limitado los avances y los recortes con su ley de racionalización del gasto en dependencia, en servicios sociales, en educación, cómo ha cortado
los presupuestos y cómo evitó que el Gobierno de Pedro Sánchez pudiese aumentar el techo de gasto en el mes de diciembre del 2018 y, por lo tanto, las comunidades autónomas perdieron 6.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones pertenecían a la comunidad autónoma de Aragón. Un poco menos, Javier. Menos de 500.000, vale. Pero que aun con todo el Gobierno de Aragón fue capaz de pasar de 16.000 personas atendidas en dependencia a 32.000. ¿Os imagináis lo que se puede hacer con un Gobierno que de verdad pone en el centro de la diana, en el centro de la sociedad, en el centro de la política a los ciudadanos y, por lo tanto, todas las políticas van encaminadas para mejorar la calidad de vida de los mismos, tener igualdad de oportunidades para todos? ¿Os imagináis lo que se podía haber hecho conformando un Gobierno con 124 diputados y mayoría absoluta en el Senado? ¿Os imagináis el avance que podía haber tenido España cuando hoy es uno de el país de la Comunidad Económica Europea que más avanza y que mejor avanza y que está subiendo al 2%? Al 2%, hablabas del PIB, que nos acusaba esta mañana la derecha aragonesa de que con el Partido Socialista perdíamos empleados, que no había cotizaciones a la Seguridad Social y que habíamos aumentado la deuda española, cuando todos los números son que, además de hacer todo eso, hemos bajado el 2% la deuda. ¿Os imagináis con esa mayoría social lo que podíamos hacer? Pues este es lo que os estamos pidiendo. Os estamos pidiendo que sigáis confiando en el Partido Socialista y que desconfiéis también, tristemente, que utilicemos el voto útil, y yo voy a pedir el voto útil hacia el Partido Socialista, porque hemos visto cómo en la izquierda, el partido de Podemos, liderado por Pablo Iglesias, cuando se enteró que sin él se podía formar un gobierno de izquierdas, insisto, como no estaba él, bloqueó esa situación, bloqueó ese gobierno para que la ansiada posibilidad de formar un gobierno con la izquierda se fuese al traste. Por lo tanto, amigos y amigas, en aquel momento yo pensé que Pedro Sánchez sería recordado por ser, tras ganar unas elecciones primarias, el primer presidente de la democracia en ser presidente del Gobierno por haber hecho una moción de censura. Pero me equivoqué. Nuestro compañero Pedro Sánchez se ha dicho hoy, y pienso que será recordado, por haber sacado al dictador del Valle de los Caídos y todo lo que ello representa y lo que queda por venir. Así que, compañeros, me han dicho que sea breve. Si los españoles que creemos en una España de futuro, en una España fuerte, progresista, feminista, ecologista y con visión europeísta, tenemos que votar al Partido Socialista. De lo contrario, la alternativa es una derecha que nos traerá 40 años atrás. Así que, compañeros, ahora sí, a votar, a trabajar, a afrontar el futuro con optimismo y, de verdad, lo que decía al principio, imaginaos lo que el Partido Socialista va a hacer con una mayoría suficiente y adecuada para no depender ni a derecha ni a izquierda, para que todos no nos bloqueen y avanzar. Esa es la alternativa que tenemos, seguir con un bloqueo que la derecha está reconociendo que ahora quiere desbloquear lo que ha bloqueado, o con una izquierda que solo quería los sillones. Nosotros lo que queremos son las personas, la educación, la sanidad, proteger las pensiones, avanzar todos juntos y que nadie se quede atrás. Ahora sí, adelante. Y ahora os dejo con nuestra compañera diputada Susana Subenzo. Muchas gracias, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Quiero empezar con unas palabras de agradecimiento, y de agradecimiento por adelantado, porque estoy segura que dentro de 10 días o 9 días vamos a estar aquí celebrando una victoria del Partido Socialista y Pedro Sánchez tendrá las urnas llenas de votos con puños y rosas. Y todo gracias al trabajo de la militancia y de los simpatizantes socialistas. Desde el que va el último en una lista, hasta los que tenemos el honor y el orgullo de encabezarlas. Desde el último que va en la última candidatura del último pueblo perdido, en el más pequeño de la provincia de Zaragoza, gobernando o en la oposición, aquellos que mantienen las agrupaciones locales, todos y cada uno, como decía nuestro secretario general y presidente Pedro Sánchez, aquellos que hoy salen con orgullo y con ilusión de sus casas, con el cubo y con la cola, porque todavía se pegan los carteles con cubo
con escoba y con cola a pegar los carteles de nuestro candidato. Y todos aquellos que además lo hacen con alegría y que arrastran hasta el último voto. Así que muchas gracias por esa ilusión y por afrontar esta campaña con alegría, porque tiene que ser una campaña de oportunidades. Tenemos que contarle a la gente lo que hemos hecho durante estos 17 meses. Y tenemos que hacer una campaña limpia, ilusionante, con ganas. Y por un motivo, además, porque tenemos motivos suficientes para presentarnos ante nuestros vecinos y ante nuestros amigos y contarles lo que hemos hecho. Lo hemos hecho bien durante el tiempo que hemos estado en el Gobierno. Hemos tenido un Gobierno como Reyes Maroto, nuestra ministra, que hoy nos acompaña. Disculpa, Reyes, que no te he dicho nada. Es un orgullo para nosotros comenzar la campaña contigo en Zaragoza. Ministros y ministras de los que sentirnos orgullosos. Compañeros y compañeras profesionales que nos han acompañado durante estos 17 meses trabajando con orgullo por cada uno de los pueblos y de las provincias de España. En nuestra tierra, Reyes, has traído muchas buenas noticias. Hemos sido afortunados con el trabajo de tu ministerio. Así que muchas gracias. Y también gracias por acompañarnos hoy. Y no me voy a alargar. El Partido Popular está haciendo campaña, ha estado haciendo campaña estos días para que no vayamos a votar. ¿Y sabéis por qué? Porque saben que la fuerza del Partido Socialista está en las personas, está en la gente, está en nosotros mismos. El poder del voto. Tenemos que llenar las urnas el próximo 10 de noviembre de votos. Tenemos que decirle a esta derecha insolidaria que queremos un gobierno que trabaje por más progreso, por más estabilidad, por más igualdad, por más empleo digno, por más derechos, por más justicia social, por más convivencia y por un futuro ilusionante. Por todos estos motivos que tenemos la suerte de llevar en nuestro lema a trabajar con ilusión, con alegría y con fuerza. Adelante y a ganar. Y hasta la semana que viene. Nos vemos con una victoria del PSOE. Gracias. Y con todas nosotros, Reyes Maroto, nuestra ministra en funciones por poco tiempo de Industria, Comercio y Turismo. Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras. La verdad es que para mí es un placer estar hoy con todos vosotros. Lo decía Susana, si algo efectivamente hemos estado haciendo estos 17 meses es trabajar por los territorios. Hacía falta recuperar ese Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para ponerle rostro a la gente, para ponerle rostro también a ese reto demográfico por el que tanto hemos trabajado desde mi ministerio, porque desde lo más grande, estamos en una provincia como es Zaragoza y una ciudad, hasta el pueblo más pequeñito necesitaba de esta acción del Gobierno y de que desde el Gobierno mirásemos a las personas, y eso es lo que hemos estado haciendo, poniendo la política a disposición de las personas. Y digo esto porque ahora que volvemos otra vez a presentarnos a unas nuevas elecciones, a pesar de que ganamos en el 28 de abril y de que ratificamos una mayoría el 26 de mayo, de nuevo, ese bloqueo de las derechas junto con Unidas Podemos hace que estemos hoy pidiendo de nuevo el voto. Un voto útil, lo decía el otro día el presidente, no vale repetir exactamente los mismos resultados, porque necesito beber agua. Muy bien. Mira, ahora se me ha ido. Y decía que no vale repetir porque ya sabemos lo que va a pasar. Y lo que sabemos es que España va a seguir bloqueada. Si repetimos exactamente los mismos resultados, vamos a tener a Unidas Podemos que de nuevo, por quinta vez, y eso es cierto, porque ya tenemos 4 veces que Unidas Podemos ha bloqueado un gobierno progresista. Por lo tanto, a Unidas Podemos y a los votantes de Unidas Podemos, si realmente comparten que España tiene que avanzar frente efectivamente a sumar con las derechas, ese voto útil es el que nosotros pedimos, un voto
donde no pedimos el voto para el Partido Socialista, pedimos el voto para las personas, pedimos el voto para que esta tierra siga progresando. Decía que hemos conseguido muchas cosas estos 15 meses y una de ellas es, y hace muy poquito yo pude estar aquí con el Rey, presentando ya por fin ese nuevo modelo de movilidad, el Corsa, y eso ya lo tiene Zaragoza y eso ya lo tiene esta tierra tan bonita, en la cual ha hecho una apuesta, y aquí está el presidente con el que yo me he comprometido a desarrollar ese modelo de movilidad sostenible, conectada, inteligente. Ese es el futuro que tiene la industria del automóvil, una industria del automóvil que estaba abandonada, una industria del automóvil que iba por inercia y que 15 meses después es una industria fuerte, una industria que además hoy se consolida con esa fusión con Fiat y PSA, que va a hacer que seamos el cuarto productor mundial de automóviles, y eso Zaragoza y esta tierra, Aragón, lo va a recibir con las manos abiertas, porque eso genera empleo, eso genera riqueza, y ya le digo al presidente que esto no hubiese sido posible sin la acción del Gobierno, sin que hubiésemos estado en China, de la mano del presidente, en Corea, en Japón, poniendo a España y a la industria de automoción en el centro de las políticas. Hablaba del turismo y efectivamente el turismo es otra palanca para asentar territorio, un turismo que necesitaba también de una mirada hacia ese turismo rural, hacia ese turismo interior, y hoy tenemos muchos proyectos, y yo me he comprometido con el presidente a que el parador de Veruela va a abrirse y será el presidente Lambán el que, con el nuevo gobierno, en el que espero efectivamente mantener este Ministerio de Turismo para poder que este sueño que sabemos que tiene el presidente, pero que tiene tanta gente, de un parador que estaba abandonado, que está cerrado desde el año 2011 por la falta de acción política, y que hemos tenido que llegar nosotros para poderlo andar y para que ese sueño de muchos sea realidad y lo podamos disfrutar. Son muchos los proyectos que hemos estado desarrollando durante estos 15 meses, pero necesitamos revalidar esa mayoría que sin duda nos va a permitir seguir desarrollando este proyecto transformador. Y digo transformador porque le hemos puesto rostro a los problemas. Aquí está Pau, alto comisionado por el reto demográfico, voy a decir, por la pobreza infantil. Vivimos en un país que tiene un problema de pobreza infantil, y que sin duda el hecho de que haya un alto comisionado ha hecho que podamos hablar de pobreza infantil, que esté en la agenda pública y en la agenda política, y que una de las primeras medidas, además, que tomó el Gobierno nada más llegar fue abrir los comedores escolares para que en verano los niños pudieran tener que comer. Fijaros, ¿por qué avanzar frente al bloqueo? ¿Por qué un gobierno sí frente a la oscuridad? Porque estamos amenazados. Tenemos a una derecha que abraza a la ultraderecha, donde las mujeres, y lo digo muy claro porque somos muchas las mujeres que hemos conseguido romper esos techos de cristal, hoy tenemos miedo, las que estamos y nuestras hijas. Hoy tenemos miedo porque la ultraderecha, y esa derecha que abraza a la ultraderecha, no reconoce que hay víctimas de violencia de género. Y nosotros tenemos que decir alto y claro que el Partido Socialista está con las víctimas, que hay víctimas de violencia de género, y que las mujeres no vamos a dejar, las mujeres, pero la sociedad no va a dejar que avance ese odio, el odio hacia las mujeres, el odio hacia lo diferente, a esa diversidad que hemos conseguido entre todos y entre todas construir. Por lo tanto, la derecha, que tanto abraza a la ultraderecha, es en este momento una amenaza para la sociedad, para seguir avanzando. Esto lo hemos estado viendo estos 17 meses, pero sobre todo lo estamos viendo de forma muy clara allí donde la derecha está gobernando. Andalucía y Madrid son comunidades autónomas en las que en este momento se mueven con los lazos de la ultraderecha. Estamos hablando de fiscalidad, esa fiscalidad justa que necesitamos, porque hay que redistribuir la riqueza. La pobreza infantil es un síntoma de que falla algo en el modelo económico. Cuando tenemos niños pobres es que esa riqueza no se distribuye, y niños pobres significa una sociedad
sin libertad, una sociedad en la que estamos negando que haya niños que progresen y, por lo tanto, ese es el modelo de la derecha, un modelo en el que bajamos impuestos, pero luego abrimos brechas porque los que más tienen son los que se benefician de esas bajadas de impuestos y, digámoslo claro y alto, cuando reducimos el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando eliminamos el impuesto de patrimonio, de lo que estamos hablando es de privilegiar a los ricos frente a seguir maltratando a las clases medias y trabajadoras que siguen sufriendo esa tenaza de impuestos. Nosotros ya hemos hablado de la fiscalidad, una fiscalidad justa, una fiscalidad donde paguen más los que más tienen. ¿Para qué? Para blindar la sanidad pública, para garantizar derechos de educación, sobre todo a los niños que sin becas no van a poder salir de esa pobreza y va a haber una generación de niños pobres, de mayores pobres y de pensionistas pobres. Fijaros, cuando llegamos el Partido Popular nos había dicho durante 7 años que no se pueden subir las pensiones, que no se puede subir el salario mínimo interprofesional, que no se puede abordar la ley de la dependencia, porque efectivamente el modelo de la derecha es la privatización y eso lo vemos allí donde la derecha está gobernando. Y en 17 meses hemos podido subir las pensiones, hemos podido subir el salario mínimo interprofesional, hemos podido aprobar, fijaros, 200 millones que estaban ya blindados para el pacto de la violencia de género. El Partido Popular y Ciudadanos, con Unidas Podemos y el Partido Socialista, se comprometieron, y así se aprobó, a un pacto por la violencia de género que requería de una dotación de 200 millones, que nunca llegaron a pintar en los presupuestos del 2018. Hemos tenido que llegar nosotros para ponerle rostro a las mujeres de víctimas de violencia de género, para cumplir el pacto contra la violencia de género. Y esos son hechos. Y esto no se hubiera podido conseguir si no hubiera llegado el Partido Socialista al gobierno. Y llegamos con dignidad, y hay que decirlo. Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa porque hubo una moción de censura a un partido corrupto. Hemos llegado con dignidad y nos presentamos a las elecciones al 28, al 26 de mayo y al 10 de noviembre con dignidad, con los deberes hechos, con un bloqueo en el Parlamento, que está aquí Susana, insoportable, porque hablamos de muchas amenazas globales. El Brexit es una amenaza para el sector de automoción. ¿Qué hizo el Partido Popular y Ciudadanos en el Real Decreto del Brexit, de ese plan de contingencia? Abstenerse, ni siquiera lo apoyó. No son partidos de Estado, no se merecen la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas, porque ante desafíos globales los partidos tienen que estar al lado del gobierno. Estamos defendiendo a nuestros trabajadores, presidente, estamos defendiendo a la industria de la automoción, estamos defendiendo a la industria agroalimentaria cuando el presidente Trump nos pone aranceles, y cuando tendemos la mano a las derechas y a Unidas Podemos para que estén en esos temas de Estado y nos ayuden a proteger a nuestras empresas, se quedan de perfil, cuando no nos votan en contra. Por lo tanto, la acción del Gobierno ha estado bloqueada. Hemos conseguido muchas cosas gracias a la perseverancia, gracias al trabajo, gracias al equipo de los ministerios y al equipo del grupo parlamentario, que ha sabido trasladar a la sociedad que esto era importante. Pero si no conseguimos más, si no conseguimos ser más, este proyecto va a seguir bloqueado. Por lo tanto, yo le pido a todos los indecisos que vayan a votar. La democracia nos obliga a ir a votar. El que no vaya a votar se va a arrepentir. Por lo tanto, si no queremos arrepentirnos de que la ultraderecha llegue con más poder al Parlamento, de que Unidas Podemos, que parecía que era un aliado en este proyecto progresista, lo que nos pida nuevamente son sillas y no piensen las personas. Si lo que queremos realmente es progresar, necesitamos que todos los indecisos vayan a votar y que vean en el Partido Socialista a un partido amigo, a un partido que va a estar al lado de la gente, a un partido que va a estar defendiendo a la industria de este país, a la industria aragonesa, ante retos globales, pero saliendo adelante para dibujar un futuro y una prosperidad para esta tierra. Eso que hemos hecho en 17 meses, con tan pocos diputados, con ese bloqueo constante en el Parlamento, ¿os imagináis? ¿Qué podemos hacer si conseguimos un respaldo mayoritario? Y, por cierto, que después de conseguir ese respaldo mayoritario, yo le pediría a los grupos que interpreten bien los resultados.
El día 28 de abril ganó el Partido Socialista Obrero Español. Ganó el Partido Socialista Obrero Español. No había alternativa de gobierno. No había alternativa. Y efectivamente el 10 de noviembre los españoles y las españolas les van a decir de nuevo a estos partidos que el gobierno lo tiene que conformar el partido más votado. Esperemos aunar muchos votos, esa es la ilusión que tenemos. Salimos a ganar, lo decía Susana. Esa campaña de desinformación del Partido Popular, esa campaña para hacer que la gente se quede en casa, debería hacer que la gente haga lo contrario, compañeros y compañeras, a votar, a llenar las urnas, a decir que basta ya, que España necesita un gobierno. España necesita un gobierno que esté cerca de la gente, que podamos hacer cosas. Y eso, insisto, no lo vamos a poder hacer si no revalidamos esa mayoría, si no conseguimos que las urnas les digan todavía más claro que el día 28 de abril, el 26 de mayo, que el Partido Socialista tiene que seguir gobernando porque ha sido un partido amigo, porque ha sido un gobierno que ha estado cerca de la gente, porque si con 84 diputados hemos podido hacer lo que hemos hecho, imaginaros con 123 o con 150 que nuestro querido Tezanos nos ha puesto ahí un umbral que tenemos que conseguir. Hay que salir a ganar. Toca gobierno, sí, no vale el bloqueo y por lo tanto los indecisos es el momento de convencerles. Nadie se puede quedar en su casa. La fiesta de la democracia es una fiesta. Ir a votar es un orgullo para cada uno de los españoles y de las españolas. Por lo tanto, a votar, gobierno sí, no al bloqueo. Este es el mensaje, no al bloqueo. No nos podemos permitir seguir bloqueados. Tenemos retos globales y este gobierno los tiene que afrontar con una mayoría que en el Parlamento nos dé estabilidad. Y eso pasa porque el Partido Socialista gane las elecciones, porque revalide, incluso llegue a ese umbral de los 150, porque de otra manera la izquierda no nos va a acompañar y las derechas se van a abrazar a esa ultraderecha que lo único que ha venido es a defender una bandera que, compañeros y compañeras, los únicos que llevan la E de España en las siglas es el Partido Socialista Obrero Español. Español. Aquí la bandera se defiende cada día, levantándose y mirando a la gente y diciéndole el gobierno está para ayudarte. Esta ministra ha estado muy de cerca resolviendo crisis industriales, pero también ha estado trabajando para generar oportunidades. Y Aragón va a ser uno de los grandes privilegiados de nuestro modelo de movilidad, de ese turismo rural que tiene que hacer del reto demográfico una oportunidad. Yo me niego a hablar, compañeros y compañeras, de la España vaciada. La España vaciada es la España de las oportunidades. Yo soy víctima del reto demográfico y me niego a no hacer nada y a ser pasivo. Frente al no, frente al bloqueo de las derechas y Unidas Podemos, tenemos un camino. El Partido Socialista Obrero Español garantiza estabilidad. Sabemos gobernar, tenemos los equipos, tenemos el programa. Hablemos del programa, porque hoy Susana ha estado en un debate y probablemente la hayan abrumado con críticas a la acción del Gobierno, pero probablemente no haya escuchado. ¿Y ustedes qué van a hacer? Lo ha dicho muy bien el compañero, cuando el Partido Popular llegó al gobierno en 2012, empezó a hacer recortes, empezó a recortar derechos, empezó a recortar las becas, empezó a generar esa brecha y frente a ese modelo que lo conocemos, tenemos efectivamente un modelo de los derechos, de las libertades, donde las mujeres nos sintamos libres y no tengamos miedo de salir a la calle y pasear y tomarnos algo con un amigo o con una amiga. Y ese modelo de sociedad libre hoy está en riesgo y lo tenemos que decir alto y claro. Con la ultraderecha y esa forma de defender la bandera, lo que estamos consiguiendo es atenazar a una sociedad al miedo. Frente al miedo, la libertad, y la libertad solo la garantiza el Partido Socialista Obrero Español, compañeros y compañeras. Salgamos a ganar, contemos lo que hemos hecho y lo que no hemos podido hacer por el bloqueo, que quizá a veces es más fácil, no lo que hemos conseguido, sino lo que hubiéramos conseguido si no nos hubieran vetado
como decía, el techo de gasto, esos 1.000 millones. Si no nos hubieran vetado los presupuestos generales del Estado del 2019, donde redistribuíamos y llegaba a la ley de dependencia, aumentábamos las becas, desarrollábamos un proyecto industrial tan necesario para este país. El veto a esos presupuestos es el veto a avanzar, el veto a las leyes que hemos tratado de configurar en el Parlamento, de nuevo es el veto al avanzar. Por lo tanto, Gobierno sí, toca, hagamos que la encuesta de Tezanos sea una realidad, ese es nuestro objetivo, no vale con 123 compañeros, hay que decirles alto y claro a los españoles y a las españolas, a los vecinos y a las vecinas, que no hay más oportunidades, que o Gobierno sí o nos vamos otra vez al bloqueo, que Gobierno sí o nos vamos otra vez al miedo y la frustración, que Gobierno sí o nos vamos otra vez a abrir brechas sociales que no queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, ahora toca, fijémonos el umbral. Esto es como cuando uno va a prepararse un examen. Estudiemos bien, contemos bien la lección y consigamos ese 10, esos 150 diputados y diputadas, y que nuestros compañeros que estáis aquí estéis en el Parlamento defendiendo a una tierra, Aragón, de riqueza, de prosperidad frente a lo que otros quieren, que es de abandono, de enfrentarnos a unos territorios con otros. Nosotros queremos unidad, queremos redistribuir la riqueza, queremos esa España de las oportunidades, y eso solo lo podemos conseguir no solo ganando las elecciones, sino ganando las elecciones y arrasando, compañeros y compañeras, con votos socialistas. Así que Gobierno sí y a ganar. Os dejo con un buen amigo, el presidente, que siempre que vengo me da un abrazo y me dice: ministra, da gusto, siempre me traéis buenas noticias. Yo espero, presidente, estar 4 años y poder trabajar por esta tierra, que sabes que me dejo días y días para tener una tierra de prosperidad y para que todos los que algún día se tuvieron que ir y nuestros niños y niñas encuentren en Aragón, encuentren en su tierra una oportunidad para crecer, porque la calidad de vida de esta tierra, como de la mía, Castilla y León, hay que defenderla, así que a trabajar, presidente. Aragón le ha ido bien estando el Gobierno socialista en la Moncloa, así que trabajemos para que se mantenga el Partido Socialista en la Moncloa. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, compañeras, compañeros. En realidad, Reyes, te has quedado corta porque no solo has hecho por nosotros lo que has dicho, sino bastantes cosas más. Te has olvidado de que nos has apoyado el proyecto de Mobility City, que tiene la pretensión de convertir a Aragón en líder en cuanto a la movilidad del siglo XXI se refiere. Has convertido a Zaragoza en sede de la Mesa Nacional de la Automoción, que es algo que te pedimos encarecidamente y que de una manera que te agradecemos sinceramente accediste a darnos. Nos hablaste de un proyecto tuyo para celebrar la Ruta del Jacobeo del año 21, creo que es la fecha elegida. Te planteamos que el Ebro es una ruta jacobea magnífica, que enlaza además con un proyecto que nosotros tenemos para el río, convertirlo en el corredor verde más importante de España. Ya ves que nosotros cuando nos planteamos proyectos no nos ponemos ningún tipo de limitación, aspiramos a que en lo que queremos trabajar seamos los mejores de España en todas y cada una de las políticas públicas que emprendemos. En definitiva, en todo aquello que te hemos planteado nos has respondido de manera afirmativa. Hay una cosa que ella no va a reconocer públicamente porque, claro, no es ministra de Aragón, es ministra de España en su conjunto. Nosotros hemos ido a China, ella ha ido a China también por su lado, y tenemos la pretensión de que la primera fábrica de coches eléctricos que se instale en España, que ha de ser necesariamente china, porque solo los chinos saben hacer baterías de coches eléctricos, tenemos la pretensión de que se instale aquí en Zaragoza. Ella no puede decir que somos sus preferidos, pero estoy absolutamente convencido de que somos sus preferidos. Creo, queridos amigos, que la política transita por unos derroteros en los últimos tiempos, como mínimo, difícilmente descifrables.
La crisis ha trastocado tanto el mundo político en el que vivíamos antes, ha pulverizado tanto la expresión política de los ciudadanos, que yo creo que en este momento ni los ciudadanos no se entienden demasiado bien a los políticos, ni los políticos llegamos a entender demasiado bien a los ciudadanos. De las pasadas elecciones, de las de abril, de las que ganamos y debieron dar lugar a un gobierno con los 123 diputados, a esta ha pasado fundamentalmente eso, que las gentes votaron, se expresaron con claridad respecto al gobierno que querían y ahora ven que aquello que hicieron no ha servido absolutamente de nada, con lo cual digamos que existe una cierta desazón entre la ciudadanía, existe, no sé si la palabra más adecuada es un cierto desánimo, y uno cuando se pone ante un atril y se dirige a los ciudadanos y a las ciudadanas, o cuando hace cualquier tipo de emisión de mensaje, se plantea cómo hacerlo, qué tecla tocar, a qué tipo de discurso recurrir, si hacer un discurso ideológico, si no hacer un discurso ideológico. Y yo, para estas elecciones en particular, he llegado a la conclusión de que, como decían los viejos anarquistas, aunque con otra finalidad totalmente distinta a la que voy a decir yo, hay que ir a la propaganda por el hecho. Hay que ir a la propaganda por el hecho. A la gente quizá, de la manera que más fácil le podemos llegar a su cabeza y a su corazón para que voten al Partido Socialista es explicándoles lo que hemos hecho, lo que hemos sido capaces de hacer y explicándoles lo que, sobre todo, cuando han coincidido administraciones socialistas en todos los ámbitos, a través de la colaboración hemos sido capaces de impulsar. Y por eso esta campaña electoral, a mi modo de ver, requiere del concurso de los candidatos, lógicamente, pero requiere de una implicación como nunca de los cargos públicos del partido, de los concejales y los alcaldes en primer lugar. Yo confío mucho en ellos, difícilmente tiene un cargo público más credibilidad ante las gentes que los alcaldes y los concejales en sus pueblos, en los gobiernos autonómicos, en las diputaciones provinciales, en las comarcas, y en esa propaganda por el hecho. Lo que es incuestionable es que no hay como la presencia en un territorio de un ministro o una ministra del Gobierno de Pedro Sánchez para simplemente, limitándose a decir lo que ha hecho en los 17 meses transcurridos, convenza a las gentes de que no hay otro camino en este momento en España para salir de los innumerables atascos en los que está el país que confiar en el Partido Socialista y, como decía Reyes, no en la medida en que se confió en abril, sino en bastante más medida, al menos desde el punto de vista cuantitativo, porque se ha demostrado que con 123 no era suficiente. Yo no sé si los pronósticos de Tezanos se cumplirán, pero cuanto más nos aproximemos a los 150 diputados, mucho mejor. Estos días han estado por aquí prácticamente todos los ministros y ministras del gobierno del compañero Pedro Sánchez. Los hemos recibido con los brazos abiertos y no ha habido ni uno solo que no haya traído buenas noticias o que no haya hecho en el relato de su intervención referencia a buenas noticias producidas con anterioridad. Nosotros, compañeras y compañeros, desde el Gobierno de Aragón, y cuando llegamos al mismo en el 2015 con las prioridades absolutamente claras, supimos que el primer día mismo teníamos que volver a universalizar la sanidad que la derecha había destrozado, eliminándola como derecho para los emigrantes en concreto. Desde el primer día, y en una medida que rozaba la ilegalidad, incluimos otra vez a los emigrantes en la sanidad aragonesa. Rozaba la ilegalidad y la temeridad económica porque realmente dinero, lo que se dice dinero para pagar la sanidad que tenemos, no tenemos, lo tenemos que inventar, endeudarnos, tenemos que hacer virguerías financieras de toda índole, pero entendemos que un gobierno socialista que se precie no puede dejar desamparadas a las gentes en algo tan elemental como es garantizarles seguridad existencial en lo que a la salud se refiere. Hicimos, por tanto, una recuperación del derecho universal de sanidad, mejoramos sustancialmente los servicios, mejoramos sustancialmente la tecnología de los hospitales, hicimos hospitales que la derecha hacía décadas que prometía y no hacía, fundamentalmente en la provincia de Teruel. Nos gastamos 400 millones de euros más de los que se gastaba el Partido Popular y en este momento disfrutamos de una de las mejores sanidades, uno de los mejores sistemas sanitarios de España. Hicimos lo mismo con la educación.
La educación, el Partido Popular llevaba camino de privatizarla a través de los conciertos, a través del apoyo directo a la escuela privada. Recuperamos 1.500 profesores, pusimos a hacer escuelas, a hacer institutos, es decir, a lo que hace un socialista, porque yo creo que la política por antonomasia de un socialista es justamente la educación, y hoy la escuela pública goza de excelente salud. E hicimos lo mismo con los servicios sociales, con esa joya de la corona, con esa política que yo siempre lo digo, pone a prueba la fibra moral de un gobierno, de un gobernante, de una institución. Y de 16.000 dependientes que atendía el Partido Popular, nosotros hemos pasado a atender a 32.000, justamente el doble. Pero la compañía, durante buena parte de ese recorrido de gobiernos del Partido Popular, ha hecho que todo ese esfuerzo lo hayamos hecho prácticamente a pulmón. Y cuando digo al pulmón, digo prácticamente a nuestras expensas, sin tener ni una sola ayuda del Gobierno central, hasta que llegó Pedro Sánchez. Supimos que íbamos a tener una solución para la financiación autonómica, pero no tenía votos suficientes el Partido Socialista para esa nueva financiación autonómica que nos permita financiar bien nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, que nos permita hacer carreteras, que nos permita impulsar la economía, que nos permita combatir la despoblación recibiendo costes reales por habitante y no cantidades globales, que es a lo que aspira la derecha, y sabemos positivamente que eso solo lo podemos conseguir a través de un gobierno socialista. Y seguramente a la gente hay que decirle que si quiere que se combata la despoblación, si quiere que la sanidad esté bien financiada, si quiere que la educación esté bien financiada, no es cuestión de hacer grandes ni grandilocuentes discursos, es cuestión de votar por un partido que cree firmemente en eso y que cuando gobierna lo pone en práctica, y ese partido es justamente el Partido Socialista. Hoy, compañeras y compañeros, para mí, para mi gobierno, es uno de los días más felices de la legislatura. Seguramente será el día más feliz de la legislatura. Hoy Amazon ha comunicado que elige Aragón como lugar para invertir para su política de la nube, con una inversión de 2.500 millones de euros, con la creación de muchos cientos de puestos de trabajo y que además atraerá muchas empresas. Es una noticia que significa ni más ni menos, en mi opinión, que Aragón pasa a ser referencia fundamental en España de la economía digital, que es la economía por la que hay que apostar, porque será en ese terreno donde los países y las sociedades se jugarán el ser o no ser en las próximas décadas. Por eso hablábamos en el programa electoral de crear un campus de FP digital, porque estábamos trabajando en esto, y para que las nuevas oportunidades que va a haber en la economía digital nos encuentren preparados y con muchachos y muchachas debidamente adiestrados en esas materias. Pues bien, ese campus de formación profesional digital sabemos que va a ser una realidad porque tenemos el compromiso firme de la ministra Celaá, que no lo tendríamos de una ministra o un ministro del Partido Popular. Y para gestionar la inversión de Amazon, he de decir, y lo diré públicamente estos días todas las veces que sea necesario, que en un momento determinado a mí la gente de Amazon, los americanos, me dijeron si yo tenía el apoyo del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. Y me pidieron que hiciera una gestión ante Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez directamente les manifestara su interés por esa inversión en Aragón. Y el compañero Pedro Sánchez, ipso facto, y además en Davos, como consecuencia de una cumbre en Davos, hizo una gestión ante la gente de Amazon que ha sido absolutamente importante, que ha sido fundamental para que este proyecto saliera adelante. Otra muestra más de hasta qué punto es importante que en Aragón haya un gobierno socialista y en España haya también un gobierno socialista. En definitiva, la pedagogía de los hechos, la propaganda por la vía del hecho, la explicación a los ciudadanos de por qué hay que votar un partido y no a otro, pero incluso bajando del cielo ideológico a la tierra de los hechos concretos, es, en mi opinión, el mejor argumentario, la mayor fuerza argumental que podemos encontrar para convencer a las gentes de que se sientan concernidas por lo que va a pasar el día 10 de noviembre y vayan a votar. Y no solo se sientan concernidas y vayan a votar, sino que si realmente creen en el Partido Socialista, si realmente hemos sido capaces de convencerlos de que realmente la opción es el Partido Socialista, se conviertan en agentes electorales activos del partido.
Los grandes mítines sirven, evidentemente, sobre todo para salir en la televisión, para que no vamos a engañar. Las grandes líneas de campaña de los partidos sirven para algo que es fundamental, que es la publicidad a través de los medios de comunicación, pero yo creo que en unas elecciones como estas, insisto, donde está tan enrarecido el clima y donde nadie es capaz de descifrar de manera clara qué pasa con la opinión pública, la labor artesanal que desde las agrupaciones, desde el partido, desde la militancia diaria se puede realizar, puede resultar a la larga absolutamente fundamental. Nosotros hemos ido por los pueblos, hemos ido por el territorio, hemos tratado de activar a los alcaldes y los concejales, porque igual que hablo yo de lo que para mi gobierno ha servido el gobierno de Pedro Sánchez, los alcaldes y los concejales pueden hablar perfectamente de lo que para su gobierno municipal puede servir el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo si al final la ministra Montero les levanta el veto y se pueden gastar el dinero que tienen ahorrado y que Montoro no les dejó gastar, lo cual significaría movilizar miles de millones de euros, no llegó a 500.000, pero desde luego miles de millones de euros, que significarían un acicate, un estímulo fundamental para la economía de este país. Recurriendo a ese tipo de fórmula argumental es como yo creo que podemos movilizar a las gentes. Yo no tengo ninguna duda de que el partido va a ganar las elecciones. Ni siquiera el ABC ni los diarios conservadores de sus encuestas ponen en duda que el Partido Socialista va a ser la primera fuerza política. Ninguno llega al optimismo de Tezanos, pero todos dan como cierto que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Pero tenemos que intentar hacerlo con holgura, con suficiencia. No habrá repetición electoral, compañeras y compañeros. Este país no se puede permitir ese lujo, ni ningún partido se lo puede permitir. Es decir, que de una u otra forma gobierno habrá, pero puede haber un gobierno sólido, puede haber un gobierno con apoyo parlamentario, un gobierno que vaya cada mañana al Parlamento y sepa que no va a salir trasquilado a lo largo de la sesión parlamentaria, o puede haber un gobierno que vaya cada día al Parlamento inquieto, echando la moneda al aire para saber exactamente lo que va a pasar, sin tener muy claro que sus proyectos de ley fundamentales vayan a ser aprobados, y esa es la cuestión que se juega en estas elecciones. No ganar o perder, vamos a ganar. No que haya un gobierno, va a haber un gobierno, no habrá bloqueo. Ahora bien, ¿qué tipo de gobierno es el que va a haber? ¿Con qué tipo de apoyos parlamentarios? ¿Qué tipo de solidez va a poder exhibir ese gobierno? ¿Qué pacto de legislatura se va a ser capaz de hacer? Eso es lo que está en liza en las próximas elecciones, y desde luego hoy por hoy lo único que podemos hacer, porque gurús ni magos no somos, es dejarnos la piel, echar el resto, llevar a la gente a las urnas, llevarlos a votar y hacer eso que yo cito muchas veces, porque cuando la dijo por primera vez me pareció una frase absolutamente genial. Estoy hablando del alcalde de Quinto de Ebro. Decirles a las gentes que al fin y al cabo ir a votar cuesta como mucho 10 minutos. Y te vas a tu casa y ya terminó la jornada electoral. Pero que a cambio de esos 10 minutos, los candidatos al Congreso y al Senado, y después los ministros, las ministras y el presidente del Gobierno, le van a dar enteros y verdaderos 4 años de su vida de bienestar, de libertad y de progreso. Con que, compañeras y compañeros, sin perder un minuto, a trabajar y a ganar.